Bueno, compañeros, les voy a hablar entonces un poquito acerca del aparato urinario. Vamos a mencionar algo de las estructuras y las funciones básicas del riñón, de los ureteros, vejiga y pues uretra también, que la uretra pues igual viene siendo tanto conductos del aparato reproductor, de los aparatos reproductores, bueno, en los hombres nada más, y pues del aparato urinario, en ambos. Entonces vamos a platicar acerca de estructuras, funciones y vamos a ello. Entonces, bueno, una visión general aquí del aparato urinario, ¿no? El punterito. Puedes saber que tenemos dos riñones que van a ser los productores de la orina, ¿verdad? Uno a cada lado. Vamos a tener estos ureteres que van a ser pues como unos conductos, unas mangueritas que van a estar conectando a los riñones con la vejiga. Dice que puede medir de 25 a 30 centímetros aprox. La vejiga, que pues es la encargada de almacenar la orina, que se puede extender hasta 800 mililitros, tiene 800 mililitros de capacidad máxima, pero usualmente nos da los reflejos de la necesidad de ir al baño a los 350, 300 mililitros em, de volumen, de contenido ahí en la vejiga. Y pues la uretra, ¿no? Que va a ser el último conductito que va a estar conectando a la vejiga, pues con el exterior. Funciones principales del aparato urinario, pues la depuración de la sangre a través de los riñones, el equilibrio hidroelectrolítico también a través de los riñones, equilibrio ácido-base con los riñones, regulación de la presión arterial y secreción hormonal. Casi esto es, pues, meramente funciones que se dan en el riñón, pero pues los desechos van a estar saliendo a través de estos conductos. Aquí tenemos, pues, una representacioncito del riñón. Vamos a identificar en el riñón la corteza, la médula y pues las pelvis renales. Los ureteros están entrando aquí y pues por aquí mismo, por la pelvis renal, estaría entrando la arteria renal y la vena renal. Ahorita les pongo un esquema un poquito mejorcito, pero bueno, esto nada más como sencillito para conocer pues cómo está medio estructurado nuestro riñoncito. La ubicación de los riñones va a ser retroperitoneales a nivel de T12 hasta L3, abarca esos tres espacios vertebrales y pues está pegadito a la pared abdominal posterior, está en la fosita renal, que así le decimos. Las dimensiones del riñón son de 11 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho por 3 centímetros de grosor, con un peso aproximado de 130 a 150 gramos. La corteza pues va a ser esta capita externa, va a medir aproximadamente pues 1 centímetro de aquí a aquí, es 1 centímetro pura corteza, y ahí es donde vamos a encontrar los corpúsculos renales. La médula es esta que vamos a encontrar acá, la medulita, y en la médula pues vamos a tener de 8 a 10 pirámides renales que van a estar separadas por unas columnitas, por unos tabiques, que se le va a llamar columnas de Bertin. Después pues ya vamos a encontrarnos con la pelvis renal, que sería pues la unidad colectora, que va a estar conformada de pupilas, cálices y pues nuestra pelvis renal. O sea que de lo, de lo grande a lo pequeño, pues vamos a tener nuestras papilas, nuestros cálices menores, los cálices mayores, que nos van a estar concentrando pues la orina, el filtrado de la sangre que genera la orina hacia la pelvis renal. Y ya de la pelvis renal, pues pasaría hacia los ureteros. Quiero mencionarles que pues la unidad funcional de nuestro riñón sería la nefrona y que tenemos aproximadamente de 1 a 1,2 millones de nefronas por riñón. A partir de los 40 años, nuestra capacidad renal estructuralmente, o sea, en cuanto a nefronas y tasa de filtración glomerular, comienza a disminuir en 1%. A partir de los 40 años empieza a disminuir 1% por año. Bueno, entonces, estos riñones van a ser un filtro de nuestra sangre como tal para quedarnos con lo bueno y pues estar sacando las toxinas o los desechos del metabolismo. Entonces, tenemos aquí a nuestra
corteza renal, nuestra médula y a nuestra pelvis, ¿no? Que estaría aquí. Bueno, ahorita igual se ve mejorcito en las siguientes diapositivas. Y pues bueno, los riñones son este filtro que nos ayudan a filtrar del 20 al 25% del gasto cardíaco. Que ya vimos que el gasto cardíaco es de 70 mililitros por kilogramo de peso, aproximadamente 70 mililitros por kilogramo de peso en un minuto. Entonces, pues aquí los riñones nos van a estar filtrando aproximadamente ese porcentaje de nuestro gasto cardíaco en un minuto. Entonces, pues va a tener esta función de regular la volemia, ¿sí? O sea, el volumen de sangre que tenemos en nuestros vasos sanguíneos. Va a tener regulación sobre la presión osmótica, que pues es la presión que tenemos dentro de los vasos sanguíneos dada por las proteínas. Y pues en esta presión, como se valora el volumen del agua y la cantidad de proteínas, y como aquí nos está ayudando a regular el volumen del agua, pues indirectamente o directamente más bien nos va a estar ayudando con esta presión osmótica. Y también nos regula, pues, como nos permite esta función del equilibrio ácido-básico, que nos está regulando ahí el bicarbonato y el dióxido de carbono. O sea, son los ácidos y los bases. El lactato también nos ayuda ahí a regular. Bueno, el resto pues serían vías urinarias que meramente serían el sistema de transporte y de almacenamiento de la orina, que pues va a ser aquí, se hace el ultrafiltrado de los riñones y a través de los ureteros, ¿sí? Llega a la vejiga y pues de la vejiga pasa a la uretra para eliminarse. Entonces, pues aquí identificamos nuestra corteza renal, que sería aquí, que es donde vamos a tener a los glomérulos y rodeando a nuestros glomérulos vamos a tener nuestra cápsula de Bowman, ¿de acuerdo? Aquí, por aquí, al glomérulo es a donde llegarían pues nuestros vasos sanguíneos, ¿sí? Y ahí comienza ya a filtrarse la orina. Entonces, bueno, llega por aquí llegan los vasos sanguíneos, la arteria renal y la vena renal, pero es en esta zona, en los glomérulos, en donde se hace el filtrado como tal. Llega arteria renal, sale vena renal. Llega arteria renal, sale vena renal, ¿sí? Después de estos vamos a tener nuestra medulita renal, que van a ser estas pirámides, que decíamos que eran pues de 8 a 10 pirámides. Y aquí vamos a tener las asas de Henle y los túbulos colectores. Ahorita les voy a representar eso, pero pues meramente son un sitio donde se va a estar absorbiendo algunos electrolitos como el sodio, hay algún manejo sobre el potasio también y sobre el agua. Entonces, aquí meramente en esta médula renal es como se está manejando la reabsorción de los solutos, pues nos va a permitir tener cierto control sobre la concentración de nuestra orina. Y también aquí en estas pirámides renales es donde se va a dar la producción de la eritropoyetina, que la eritropoyetina es una hormona que nos va a permitir la formación de glóbulos rojos. De aquí de la médula renal, pues vamos a tener la pelvis renal, que sería esto que meramente pues va a actuar aquí dice como un embudo colector que va a llevar ya la orina que se estuvo filtrando de los glomérulos, los túbulos colectores y la asa de Henle. Esta orina que hace filtro pues se va a estar colectando aquí en la pelvis renal y va a estar yendo hacia los uréteres. Entonces, promedio por nuestro riñón dijimos que son 150 gramos cada uno y pues es una ubicación retroperitoneal, o sea, en nuestro abdomen, pero hacia atrás del abdomen, en la parte posterior de nuestro abdomen, en la espalda, pues prácticamente, ¿sí? De la fosa renal. Y va a estar por debajo de T12, o sea, ya está por debajo de la última costilla torácica. Bueno, debajo de la última costilla torácica, para identificarlo, todavía por arribita de nuestro ombligo, porque nuestro ombligo es L5. Entonces, si está de T12 a L3, pues está un poquitito arriba de nuestro ombligo
y está hacia atrás, ¿va? Bueno, en cuanto a la vascularización renal, pues nada más saber aquí que la irrigación la vamos a tener de la aorta abdominal, la cual se segmenta en las arterias renales derecha e izquierda. Estas arterias renales se dividen en arterias segmentarias, arterias interlobulares o lobulillares, pasa hacia las arterias aciciformes y luego ya llega y se divide a la arteriola aferente. Que la arteriola aferente, bueno, el concepto de aferente es cuando se lleva la información y deferente es cuando la regresa. Entonces, aferente significa que le está llevando. Es igual con las fibras nerviosas. Cuando hablamos de fibras nerviosas aferentes es que están llevando algo, ¿sí? Eferentes, fibras nerviosas eferentes es que lo están regresando. Y aquí lo mismo. Entonces, pasa la arteriola aferente hacia el glomérulo, aquí ya comienza a filtrarse la orina y pasa la parte que ya se filtró hacia la arteriola eferente, hacia los capilares peritubulares y luego ya pasa al sistema venoso. El sistema venoso pues pasaría a la arteria renal y de ahí de la arteria renal pasa a la vena cava inferior y de la vena cava inferior pues ya llega hacia nuestro aurícula derecho. Entonces, bueno, nuestro riñón dijimos que va a filtrar de un 20 a un 25% de nuestro gasto cardíaco por minuto, que esto sería un aproximado de 1200 mililitros por minuto. De estos 1200 mililitros, 650 mililitros van a corresponder al plasma, ¿sí? Al plasma de la sangre, o sea, a lo que no son eritrocitos, a los que no son proteínas, a lo que no son interglobulinas, a lo que no son leucocitos. Vamos a tener nosotros una tasa de filtración glomerular de 125 mililitros. O sea, el glomerulito, ¿se acuerdan que teníamos ahí varios glomérulos por fuera de nuestra médula? Bueno, más bien los glomérulos en nuestra corteza. Este glomérulo va a estar filtrando 125 mililitros por minuto. Entonces sería una quinta parte del plasma que se va a estar filtrando en el espacio de Bowman o en la cápsula de Bowman. Entonces, nosotros cuando estamos jovenazos, que estamos sanos, que no tenemos ahí ninguna toxicomanía ni ninguna enfermedad, en un estado sano, pues nosotros vamos a tener una capacidad, una tasa de filtración glomerular de 125 mililitros por minuto. Cuando vamos envejeciendo, cuando tenemos alguna enfermedad, cuando tenemos toxicomanías, esta tasa de filtración glomerular comienza a disminuir y también disminuye conforme van pasando los años. Cuando nosotros tenemos una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros por minuto, estamos hablando de que tenemos una enfermedad renal crónica en grado 4. Pero es aquí cuando tenemos ya menos de 30 mililitros por minuto de nuestra tasa de filtración glomerular, cuando tenemos que hacer algunos cambios ya higiénico-dietéticos y también tenemos que cuidar el uso de algunos medicamentos. O sea, ya no podemos utilizar, por ejemplo, metformina, ya no podemos utilizar losartán, enalapril, ya no podemos utilizar tan comúnmente los AINES. Bueno, eso desde un poquito antes, pero pues aquí ya quedan prohibidísimos. Que después de esta etapa, si seguimos avanzando con nuestro desgaste de nuestro riñón, con nuestro deterioro, y llegamos hasta los 15 mililitros por minuto de filtración glomerular, pues ya estamos ante una enfermedad renal crónica grado 5, que de ahí, o sea, muy seguramente, pues ya continúe la terapia de sustitución renal, que sería pues la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. Entonces, pues nosotros ya entrando, en cuanto comenzamos a tener 70 mililitros por minuto de tasa de filtrado glomerular, ya comenzamos a entrar ahí a una lesioncita renal. Y esta lesión renal pues puede ser en agudo o puede ser crónico. No nos metemos más en eso, pero a partir de los 70, 65 comenzamos con una disminución de de nuestra tasa de filtración glomerular que tiene que comenzar a vigilarse, ¿sí? Se tiene que comenzar a vigilar y pues no tenemos que permitir que llegue a 30. O sea, tenemos que hacer
que nuestra tasa de filtrado glomerular se mantenga entre los 31 hasta los 60, ya cuando pues estamos enfermos o pues meramente estamos en la vejez. Entonces hay que cuidar nuestro riñón para que no baje a menos de 30 porque ahí pues ya vamos a estar en una situación pues que va a meritar un seguimiento pues por nefrología, ¿sí? En total pues nosotros ya con estos mililitros por minuto estamos filtrando 180 aproximadamente litros por día. Entonces aquí nos dice que nuestro plasma se filtra en total unas 60 veces al día. Todo el plasma se estaría filtrando cada 22 minutos aproximadamente. Bueno, el riñón es el único órgano con dos lechos capilares en serie unidos por una arteriola, que sería el glomérulo con los capilares peritubulares, que es aquí pues el glomérulo, y los capilares peritubulares de este lado. Bueno, entonces aquí vemos cómo entra nuestra arteria renal en este esquema y cómo sale nuestra vena renal. Vemos que nuestra arteria renal, conforme se va introduciendo hacia nuestros riñones, se va segmentando en arterias interlobulares, arterias ferentes, hasta llegar, por ejemplo, a nuestro glomérulo. Ahí faltaría, por ejemplo, las arterias acinares, ¿verdad? Que también nos comentábamos en la diapositiva pasada. Bueno, aquí están arteria renal, arteria interlobulares, arterias arqueadas, interlobulares, los acinares y la arteria aferente. Entonces, hasta acá, hasta el último, tendríamos nuestra arteria aferente, que sería la que está llegando a nuestro glomérulo, hasta acá atrás. Pero la que entra como tal al riñón, pues sería la arteria renal. Entonces, de ahí pasa al glomérulo y luego ya va a pasar a nuestras arterias eferentes. Estaría dando estas arterias eferentes, arteriolas eferentes, a nuestros capilares peritubulares y de los capilares peritubulares vamos a irnos hacia las venas. Venas interlobulares, venas arqueadas, venas interlobares, vena renal y la vena cava inferior. De toda esta red, pues yo creo que lo importante es que conozcamos que pues es la arteria renal, obviamente, y que la arteria que va a estar llegando al glomérulo sería la arteriola eferente. Y que del glomérulo va a salir nuestra arteria eferente hacia los capilares peritubulares y pues ya todo eso hacia nuestra vena renal, ¿sí? Entonces aquí llega nuestro glomérulo y ya de regreso, aquí llega nuestra arteriola y ya una vez llega ahí, pasa hacia el glomérulo, pasa hacia los capilares peritubulares y luego ya hacia las venas interlobulares, ¿no? Que vamos a encontrar aquí, pues estos son los lóbulos que serían nuestras pirámides renales. Entonces aquí en las pirámides renales vamos a tener nuestros túbulos colectores, nuestra casa de Henle, que es donde estaría viendo la concentración de nuestra orina. O sea, aquí se mide la reabsorción de sodio, de bicarbonato, de potasio, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, si nos falta sodio, pues en estas pirámides renales, pues se va a reabsorber más sodio, ¿sí? O sea, la orina quedaría más diluida. Si nos falta potasio, pues se absorbería más potasio. Si nos falta bicarbonato, pues se absorbería más bicarbonato. Si estamos teniendo un problemita de hipotensión arterial, pues se va a absorber más agua para mantener la concentración de agua de volumen en nuestros vasos sanguíneos. Entonces aquí es donde se hace esa función de regulación y en los glomérulos pues meramente se hace el filtro de lo que es el volumen de la sangre hacia el plasma. Mm, Entonces lo que pasa aquí pues en los glomérulos es que pues se filtra la sangre, o sea, divide la sangre el volumen de los solutos, pero de los solutos grandes como células sanguíneas, proteínas, porque los solutos más pequeños, los electrolitos, pues se estarían filtrando en el túbulo colector y en las asas de Henle, bueno, en las asas de Henle y en los túbulos colectores, pero aquí en los glomérulos es prácticamente como el primer filtrito
Y pudiéramos ver aquí en las pirámides renales un segundo filtro, pero en la corteza renal es donde se reabsorben las proteínas, donde se reabsorben los eritrocitos, los leucos, ¿va? Bueno, entonces, funciones del riñón, pues la depuración de las toxinas, porque se excreta urea, se excreta la creatinina del metabolismo de los músculos, no mucha, pero sí, el ácido úrico, aquí también pues algunos fármacos se metabolizan y con ello pues los metabolitos tóxicos de los fármacos, en general estos, ¿sí? ¿Qué más? Pues el boom, eh, bueno, a grandes rasgos, esto. Nos ayuda con el equilibrio hidroelectrolítico, ahí en las pirámides renales, lo que les comentaba que a veces se absorbía más agüita, se hacía la orina más diluida y se dejaba salir más agua, se absorbía sodio, se absorbía potasio, cloro, calcio, fosfato, magnesio, de acuerdo a las necesidades. Si nos falta fosfato, fósforo, pues el riñón va a absorber más fósforo para que no se tire tanto. Si nos falta magnesio, pues el riñón va a absorber más magnesio para que no nos falte tanto. Si tenemos un exceso de potasio, pues el riñón va a tirar más potasio, ¿sí? Etcétera, etcétera. Nos permite el equilibrio ácido-base secretando, bueno, manteniendo pues aquí nuestro pH sanguíneo, que lo normal es 7.35 a 7.45, secretando los hidrogeniones, que pues son como tal ácidos, ¿verdad? Y reabsorbiendo bicarbonato. Con ello también puede ir ahí el dióxido de carbono y el lactato. Bueno, más bien el metabolismo, todo esto, el dióxido de carbono y el lactato nos lleva a esto, a los hidrogeniones. Porque meramente el dióxido de carbono, la expulsión es a través de la respiración, porque es un gas. Bueno, nos permite también la regulación de la presión arterial a través del sistema renina, angiotensina, aldosterona y pues el control del volumen plasmático. A veces se reabsorbe más, a veces se reabsorbe menos. Y este sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues sí nos permite absorber más agua, pero también va a vasoconstruir, o sea, va a aumentar la presión dentro de las arterias, haciéndolas más pequeñas, o sea, haciendo su luz más pequeña estas arterias. Entonces, por ende, va a aumentar la presión que ejerce el volumen sobre las paredes del endotelio. O sea, va a aumentar pues la presión arterial tener también una función endocrina con la secreción de la eritropoyetina que decíamos que nos ayuda con la formulación de los eritrocitos, con la secreción de la renina que nos va a ayudar en la participación de este sistema para el control de la presión arterial y también aquí se va a activar la vitamina D que se va a transformar en el calcitriol. Bueno, nos va a permitir pues meramente la reabsorción, el calcitriol del calcio. Entonces, la vitamina D, su forma activa sería el calcitriol, estos procesos del metabolismo. Dijimos pues que el calcitriol nos va a permitir la reabsorción de calcio. Bueno, también vamos a tener algunas funciones acerca del control metabólico. Aquí nos dice que nos va a ayudar a sintetizar glucosa en ayunos prolongados, pues contribuyendo al metabolismo energético, que dijimos que es la gluconeogénesis. Gluconeogénesis meramente puede aquí destruirse, pues el glucógeno para producir glucosa. Y si no, sería a través de la síntesis de otras vías metabólicas, bueno, metabolizando, por ejemplo, algunos aminoácidos para la generación de glucosa. Así que pues es un proceso un poquito más largo que da menos energía, es menos eficiente, pero pues también se puede. Ok, si los riñones fallan, ningún otro órgano puede sustituir simultáneamente todas sus funciones. A lo mejor, pues pudiera ser que el hígado, ¿verdad? También tenga algunas funciones de excreción, de desintoxicación, pero pues meramente el que se encarga de estar depurando nuestra sangre y el que se encarga de estar sacando todos estos desechos, que incluso se metabolizan algunos en el hígado, pues sería nuestro riñón. Si les dije riñón o hígado, bueno, el hígado.
El hígado tiene ciertas funciones de desintoxicación, pero pues no se compara con lo que hace nuestro riñoncito. Entonces, pues tenemos esas 6 funciones de nuestro riñón, ¿verdad? Que si la regulación de la presión, que si el equilibrio ácido-base, que si el equilibrio de electrolitos, eh, funciones hormonales con la renina, con la eritropoyetina, o sea, la eritropoyesis también participa, funciones de depuración meramente y funciones se me está pasando una de la glucosa, sí que se produce glucosa a través de otros compuestos, pues, del cuerpo, que pueden ser lactato, pueden ser aminoácidos, sí, son otras vías metabólicas. Bueno, entonces, en cuanto a la secreción hormonal, vamos a tener aquí, pues, dos estructuras importantes, que es la corteza renal, ya dijimos, y la médula renal. Aquí de la corteza renal se estaría liberando la renina, que nos va a ayudar con el control de la presión arterial, sobre todo cuando se baja la presión, pues la liberación de la renina nos va a subir la presioncita. Se va aquí también a sintetizar y a liberar pues el calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, que pues aumenta la absorción intestinal de calcio y aumenta los depósitos óseos, el calcitriol. Y también se van a estar liberando aquí en la corteza renal algunas prostaglandinas, que prostaglandinas pues en general, como tal, prostaglandina, por ejemplo, tenemos la prostaglandina E3. Sí, que pues se liberan cuando hay alguna inflamación, por ejemplo, cuando hay tipo de infeccioncilla, pero pues estas prostaglandinas lo que nos permiten pues es meramente una vasodilatación para que haya mayor flujo de sangre y pues por ejemplo pueden llegar más células sanguíneas al sitio de infección, por ejemplo, o si hay una vasodilatación como tal, nos permite eh, perdón, si hay un problema de hipoperfusión, al haber vasodilatación con las prostaglandinas, pues nos va a permitir que lleguen más nutrientes a esos sitios de hipoperfusión. En cuanto a la médula renal, bueno, ya en la corteza tenemos estas 3 hormonas. En la médula renal se va a estar sintetizando la eritropoyetina, que va a estimular la médula ósea para la producción de eritrocitos, que sería la eritropoyesis. Y la bradicinina y la medulipina. Estos pues van a tener una acción también vasodilatadora en conjunto con las prostaglandinas. Aquí, bueno, una notita que dice que la aldosterona se sintetiza en la corteza suprarrenal, como ya habíamos visto en la clase de endocrino, pero pues va a actuar sobre el riñón al activarse el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Bueno, ahorita pasamos por allá. Que nada más, bueno, que la renina se sintetiza, bueno, se origina o se sintetiza pues en el aparato yuxtaglomerular, que sería en el glomérulo, la eritropoyetina en las células medulares y el calcitriol pues en la corteza renal. Desde la corteza renal tenemos nuestro aparato yuxtaglomerular, tenemos el glomérulo, que pues sería esto, ¿no? Entonces sí está correcto que nosotros digamos que el calcitriol se sintetiza en la corteza renal, pero pues si somos más específicos sería en el aparato yuxtaglomerular. Y a grandes rasgos, pues el aparato yuxtaglomerular son diferentes, las arteriolas diferentes, la cápsula de Bowman que está rodeando al glomérulo, que sería esto, ¿no? Esta red de vasos, y pues las células que tenemos tanto en las arteriolas aferentes como en las eferentes. Ese sería el aparato yuxtaglomerular. Yuxta, déjeme ver el significado. Yuxta significa unido a él o cerca de él. Entonces, pues, yuxtaglomerular, unido al glomérulo o cerca del glomérulo. Bueno, entonces, chicos, estábamos platicando de nuestra nefrona, que decíamos que la nefrona albergaba de 1 millón a 1,2 millones. Que pues la nefrona es la unidad funcional de de nuestros riñones. Entonces, la nefrona es todo esto. Es, pues, el aparato yuxtaglomerular,
¿sí? Y lo que encontramos en las pirámides renales, que serían los túbulos colectores y la asa de Henle. Entonces, estamos aquí, ¿no? Nuestra sangre va a llegar a través de nuestro polo renal o de nuestra pelvis renal. Entonces, entra la arteria renal, empieza a entrar por todo el riñón, se va dividiendo en las interlobulares, en las acinares, etcétera, etcétera, y llega aquí nuestra arteriola aferente, que sería esto una posición pues de la corteza. Llega aquí nuestra arteriola aferente, aquí vemos nuestra cápsula de Bowman que está rodeando a nuestro glomérulo renal y aquí se hace la primera separación, que sería la separación de algunos solutos del plasma sanguíneo, entonces se limpia. Las proteínas y los eritrocitos se filtran para que estos a través de la arteriola eferente regresen a la circulación sanguínea. Regresan ahí a la circulación sanguínea, ¿sí? Hacia la vena renal. Hacia la vena renal, regresan hacia la vena renal y pues ya de la vena renal pasa hacia la vena cava inferior y de la vena cava inferior pasa hacia nuestra aurícula derecha. Entonces ahí ya filtramos lo que es el plasma de nuestras proteínas y de nuestros eritrocitos. Este plasma que está filtrado va a pasar aquí a los sistemas colectores, que es de estos sistemas colectores donde vamos a estar concentrando nuestra orina, que si se excreta más sodio, que si se reabsorbe más sodio, cloro, magnesio, potasio, calcio, ¿sí? Entonces, aquí se filtra pues ya pues la primera parte de nuestra orina. Los solutos y el resto de volumen se regresa hacia la vena renal y el plasma filtradito, o sea, lo que ya va meramente con los electrolitos, entra aquí a los sistemas colectores. Esta primera parte de nuestro sistema colector es el túbulo contorneado proximal, porque está proximal al glomérulo o al aparato yuxtaglomerular. Todo esto es el proximal y esto que es como una U sería nuestra asa de Henle, que va a tener su rama descendente. Este es el asa de Henle, pues, y cuando sube sería nuestra rama ascendente, perdón, descendente hace Henle y ascendente, descendente hace Henle y ascendente, ¿sí? Pero acuérdense que estos túbulos colectores van a estar en las pirámides renales, entonces las pirámides renales están en la médula, entonces esto túbulo colector pues ya va a estar dentro aquí de la médula, ¿sí? Entonces, esto se va a regresar ahí mismo, dentro de la médula, hacia el túbulo contorneado distal, que sería pues lo más alejado de nuestro glomérulo, distal de nuestro glomérulo. Pasa por aquí, se van reabsorbiendo igual algunos electrolitos, dependiendo, mucho ruido ya, dependiendo de las porciones de nuestros túbulos colectores, son los electrolitos que se van a estar reabsorbiendo. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe agua, ciertos electrolitos, glucosa, algunos aminoácidos, ¿sí? Y lo que se va reabsorbiendo, lo que se vuelve a reabsorber, pues pasa otra vez a la circulación, a través de esta red vascular. Pasa a la circulación a través de esta red vascular, que sería pues la parte arterial, y luego ya regresa hacia las venas, y así se va nuevamente regresando. Por ejemplo, aquí en el asa de Henle, pues aparte de absorberse agua, también se absorben algunos ciertos tipos de electrolitos, sobre todo creo, potasio y sodio. Y en el túbulo contorneado distal se estaría reabsorbiendo bicarbonato, un poquito más de agua. Y también aquí, por ejemplo, el asa de Henle, urea también. Bueno, entonces aquí podemos irle al principio agua, algunos iones, vitaminas, urea. Y acá en el distal, pues se absorbe bicarbonato, se reabsorbe el sodio, se reabsorbe el cloro. Y aquí en la cita es sodio y potasio. Más o menos así, chicos, que sí varían.
pero esto no se lo tienen que aprender, nada más que sepan que de acuerdo a las porciones del asa de Henle, pues son los electrolitos que se van a estar reabsorbiendo y pues que también aquí se reabsorbe agua para regresarlo a la circulación. Bueno, después de esto, del túbulo contorneado distal, pues ya vamos a tener nuestro túbulo colector, que nuestro túbulo colector va a ir hacia la pelvis renal y de la pelvis renal decíamos que era como un embudo. De esta, de este embudo pues ya va a pasar hacia los ureteros. ¿De acuerdo? Entonces, así como esta unidad funcional pues vamos a tener de 1 millón a 1,2 millones. Entonces, imagínense, todo lo que se está filtrando en cada glomérulo, se está filtrando todo esto y pasando hacia pues un embudo para orinarse. Bueno, entonces de la filtración glomerular decíamos que se filtran diariamente hasta 180 litros. O sea, pues es bastantito, ¿verdad? Que todo el plasma se filtra unas 60 veces al día, cada 22 minutos, y que aproximadamente nosotros vamos a estar excretando 1,5 litros a 2 litros de orina al día, que pues es el resultado, pues de toda esta filtración del plasma. Y lo que se va a estar filtrando libremente, o sea, pasivamente, puede ser el agua, estos iones, la glucosa, aminoácidos, urea, creatinina, ácido úrico y las vitaminas hidrosolubles, que son bueno, son los que se diluyen en agua como tal, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, la vitamina B12, la vitamina C, eh, y las otras creo que ya son liposolubles, que serían las ADIC. A, D, E, A, D, K, ¿sí? A, D, E, K. Esas son las liposolubles. Las hidrosolubles sería el complejo B, con sus 8 vitaminotas, ¿verdad? El complejo B, tiamina, niacina, piridoxina, biotina, etcétera, etcétera, el ácido fólico, etcétera. Y la vitamina C, que pues la encontraremos en ácido ascórbico. Bueno, los elementos que no estarían filtrando serían los eritrocitos, leucocitos, plaquetas, proteínas plasmáticas como la albúmina, las globulinas. Eso pues en teoría se estaría regresando a la circulación sistémica. Por eso decimos que cuando nosotros estamos tirando proteínas por la orina, pues tenemos ya ahí problemas glomerulares. Ya tenemos ahí algunos daños glomerulares porque está permitiendo que se esté filtrando pues elementos grandes molecularmente, que serían las proteínas, como la albúmina, que es la proteína más grande. Entonces, si ya se empiezan a filtrar este tipo de proteínas y empiezan a pasar a la orina, significa que pues estamos teniendo un problemita ahí en nuestra corteza renal, ¿verdad? En nuestro glomérulo, ¿va? Bueno, entonces la glucosa se filtra al 100%, pero también se reabsorbe al 100% en el túbulo contorneado proximal. Pero cuando la glucosa alcanza más de 180 miligramos por decilitro en sangre, el azúcar se comienza a tirar a través de la orina para, pues de cierta forma, compensar que estamos con una elevación de nuestra glucosa. Sí, entonces, un paciente que está orinando azúcar, está orinando glucosa, es un paciente que usualmente maneja niveles mayores de 180 miligramos de su litro de glucosa en sangre, que pues sería un paciente que está teniendo problemas de hiperglicemia, de resistencia a la insulina o que incluso pues es diabético mal controlado. La glucosa normal en sangre es hasta 110, de 100 a 110, bueno, de 70 a 110. De 110 a 120 pudiéramos estar hablando de prediabetes y más, bueno, no es un ayuno, ¿no? Es un ayuno. Más de 130 en ayuno, pues ya nos habla ahí de rangos diabéticos. Más de 180 en sangre, pues a las 2 horas después de comer, también nos habla de rangos de diabetes, más de 180 a 200. Bueno, entonces la regulación de la presión arterial se da a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, nada más que pues esto nos ayuda a elevar nuestra presión arterial cuando estamos en situaciones de presión arterial bajita, ¿sí? Para evitar el estado de hipoperfusión
pues se libera la renina de nuestra corteza renal. Esta renina pasa hacia, bueno, más bien esta renina transforma el angiotensinógeno que se produce en el hígado en angiotensina 1 y a través de la enzima convertidora de angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina, esta angiotensina 1 del hígado se convierte a angiotensina 2, que esta angiotensina 2 va a tener una secreción o un origen pulmonar, y esta angiotensina 2 va a vasoconstruir nuestras arterias, pero a su vez esta angiotensina 2 va a estar estimulando la secreción de aldosterona, que esta la encontramos, la aldosterona, en la corteza suprarrenal, y cuando se secreta aldosterona, pues se reabsorbe más volumen, o sea, se reabsorbe más agua para que no estemos orinando tanto volumen. Entonces, este sistema renina-angiotensina-aldosterona lo van a estar viendo mucho a lo largo de la carrera, pero nada más sepan que se inicia con la renina en el riñón, se continúa con la conversión de la angiotensina, del angiotensinógeno en angiotensina en el hígado, y esta angiotensina va a convertir a través, bueno, se va a convertir con la enzima convertidora de angiotensina en angiotensina 2 en los pulmones, y esta angiotensina 2 nos va a vasoconstruir, pero a su vez también nos va a estimular la secreción de aldosterona y vasopresina. Y que esta aldosterona y vasopresina pues se van a encargar de meter más volumen meter más volumen hacia nuestros vasos sanguíneos. Entonces, vamos a tener más volumen en los vasos sanguíneos, va a haber más vasoconstricción, entonces vamos a tener un aumento de nuestra presión arterial. ¿Va? Hay algunos medicamentos que pueden ser los ARAs o los YECAS. Los ARAs van a bloquear aquí a la aldosterona, y los YECAS van a estar inhibiendo a esta enzima, la convertidora de angiotensina. ¿Para qué? Para los pacientes hipertensos que están frecuentemente hipertensos, pues va a estar bloqueando aquí los YECAS a la angiotensina 2, y los ARAs van a estar bloqueando a la aldosterona. Entonces eso va a hacer que no haya vasoconstricción ni haya más reabsorción de volumen. Entonces eso va a hacer que tengamos, si somos hipertensos, pues va a hacer que la presión no se nos siga subiendo. ¿Va? Bueno, entonces todo el filtrado, toda la orina pasa ya a la pelvis renal y luego a los ureteres, que los ureteres van a ser unos tubitos que van a medir 25 a 30 centímetros de longitud, van a tener una localización retroperitoneal, y pues van a hacer un recorrido hacia la región anterior para llegar a la vejiga. De esto, pues nada más de los ureteres, saber que vamos a tener tres estrechamientos, que uno sería en la unión uretero-pélvica, o sea, donde se une el uréter con la pelvis renal. Vamos a tener otro estrechamiento donde van a tener un cruce con los vasos ilíacos, ¿sí? Con la arteria ilíaca, con la vena ilíaca. Ahí vamos a tener otro estrechamiento, y también se van a estrechar en la unión con la vejiga. Estos estrechamientos son importantes porque luego, cuando hay por ahí una piedrita, esta piedrita puede atorarse en estos estrechamientos, en la unión uretero-pélvica, en el cruce con los vasos ilíacos o en la entrada a la vejiga, en estos tres. Y luego también, como tiene una localización retroperitoneal, luego por eso los pacientes cuando tienen una infección, una pielonefritis, una infección en el riñón, o cuando tienen problemitas de cálculos renales, sienten el dolor que va desde la espalda hacia el vientre, o sea, como que se le irradia de la espalda hacia el vientre, y es meramente porque, pues, la orina infectada o inflamada, ¿sí? Está inflamando los ureteros, y pues los ureteros van desde atrás de la espalda hacia adelante hacia la vejiga, o porque esas piedritas van caminando poco a poco desde los riñones hacia la vejiga para eliminarse, pues, en teoría. Entonces ya en los ureteros, aquí tenemos los estrechamientos, ¿verdad? Que sería aquí en la unión con el pelvis renal, en el cruce con los vasos ilíacos, ¿sí? Arterias ilíacas que se dividen, pues.
derecha e izquierda, y las venas ilíacas, y también con la unión hacia la vejiga, que sería de un lado izquierdo, y del lado derecho sería la otra unión. Conductor claro, pues es la orina, bueno, pues ya. Ok, entonces ya pasamos a la vejiga, que esta de vejiga decíamos que pues va a tener como forma de pirámide invertida. Bueno, es una base triangular, una forma tetraédrica de base triangular cuando está vacía y se va a hacer ovoide cuando se llena. Entonces, pues prácticamente es una pirámide invertida, ¿sí? Aquí vamos a tener un reservorio, una capacidad fisiológica de 250 a 500 mililitros de orina, pero cuando tenemos ya 250, 300, 350 de orina ahí en nuestra vejiga es cuando ya comenzamos con el impulso de ir a orinar, o sea, con la necesidad de ir a orinar. Lo máximo que se puede retener, si no es que te orinas antes o se te revienta ahí la vejiga, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, tenemos una prostatitis o cuando la próstata en los hombres está ahí estorbando a la salida de la orina, sí, al cuello de la vejiga, pues que está estorbando la próstata, pues está acumulando la orina y no se puede orinar. Entonces, tenemos una capacidad de más de 800. Ya llegando ahí a ese límite, pues comenzamos con problemas. Se comienza a regresar la orina hacia el riñón, se infecta el riñón, tenemos una infección de próstata, una infección vesical, se puede reventar la orina y pues mucho dolor en general, ¿de acuerdo? Eh, Aquí pues nada más ver que nuestra orina, bueno, el vértice de nuestra vejiga va a estar en la sínfisis del pubis y desde el cuello de la vejiga sería la zona inferior donde van a converger pues toda la orina como tal y de aquí del cuello pues va a originarse la uretra. De aquí del cuello pues es como la conexión ya para pasar de la orina a la vejiga hacia la uretra. Y vamos a tener este trígono vesical que estaría formado por los dos ostiums uretrales, o sea, los dos orificios donde llegan los ureteros y el orificio donde se va a estar conectando la vejiga con la uretra. Bien, pues bueno, no es tan importante y pues nada, es que vamos a tener un esfínter uretral interno y pues ya lo otro sería el meato uretral interno, que sería el que va a abrir la vejiga ya para que nosotros podamos orinar. Ya me tardé un montón. Estaba medio simple. Bueno, aquí nada más comentar que, pues sí, esto del uretelio, que va a ser epitelio, pues, específico de la vejiga, que va a ser, pues, meramente un epitelio de transición, que va a ser, pues, un epitelio que va a permitirnos la expansión. Y este trígono vesical sería lo que se conforma los ureteros de lado a lado y con el cuello de la vejiga. El músculo detrusor es el que nos permiten el vaciado pues de nuestra vejiga al momento de orinar. Ya 18 de 20, bueno, aquí nada más el reflejo de la micción. Aparece aquí de los 250 los 350 de volumen en la vejiga y se va a dar este reflejo de micción, o sea, de que ir al baño con las inervaciones de los nervios sacros S2 y S3, que nos van a permitir pues también la relajación del esfínter, de, bueno, de los dos esfínteres, ¿no? Del esfínter aquí está, que este es el voluntario y este es el involuntario. De los esfínteres pues de nuestra vejiga uretra. Cuando tenemos lesionados esta zona de nuestros nervios, de nuestra columna, pues nosotros vamos a tener una incontinencia urinaria porque no vamos a tener tono en nuestro músculo detrusor ni en nuestro esfínter. Entonces, así como la orina se va acumulando, pues va a ir saliendo. Ni la vamos a sentir, ¿verdad? Porque aquí es donde se genera el reflejo de la micción. Entonces, cuando tenemos un daño en este nivel, pues ni vamos a sentir la orina y pues nos vamos a estar orinando. 19, 19, aquí nada más de la uretra, pues decir que la uretra femenina es más corta, 3 a 4 centímetros, y en el hombre puede medir hasta 20 centímetros. Y la uretra masculina pues va a tener tres porciones, una porción prostática, una porción membranosa, que esto va a estar pues dentro del abdomen, por decirlo así, y la esponjosa sería ya la que sobresale, la que va a estar en el pene. Así que sería del base del pene
hasta el meato externo. Y pues ya el meato urinario pues es meramente la porción o la navícula de donde pues vamos a estar orinando, ¿de acuerdo? Ok, bueno, sería todo de aquí. De urinario 50-22, no me quería tardar tanto, pero sí me entretuve al final. Bueno, entonces pues eso de sistema urinario.